Muy buenas a todos mis amigos y amigas. Shalom, Javerín, Javerón, a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el bendito sea les bendiga eh, en este día. Y bueno, extendiendo mi abrazo a todos y cada uno de vosotros, sin ánimo a ofender ni tampoco a pretender a que se inclinen a alguna tendencia, sino más bien poder aportar con respecto a lo que existe y cuál es la verdad de esto, de lo que hoy se vive en estas fechas, que es la Navidad. Y para lo cual el tema es que los árboles que ponen en las casas, ahí lo adornan, etcétera. Entonces quiero hablar acerca de este tema que es tan importante que muchas veces uno se desconoce y por ignorancia piensa que está haciendo correcto cuando luego pues no lo está haciendo, sino más bien está cayendo en un estado de idolatría. Lo cual quiero invitar a ver un video antes de iniciarlo con respecto a este título de este estudio. Vayamos a ver el video. De estas fiestas procedan de la religión pagana practicada por los celtas, cuyo contenido y simbolismo era completamente diferente a la católica o mal llamada cristiana. Los celtas celebraban por estas fechas una fiesta muy particular y cuyo origen procede de la famosa tradición popular de tener un árbol de Navidad. Para los celtas eran muy importantes los solsticios, dedicándole festividades con un marcado carácter pagano y cuyo protagonista principal solía ser por autonomasia la naturaleza. En este caso, para festejar el inicio del solsticio de invierno, celebraban una festividad con muchos tintes actuales navideños. Esta festividad se denominaba Yule, cuyo nombre procede precisamente de los países nórdicos y germanos. Ahora bien, ¿qué significa Yule? Yule o Yuletid, también llamada festividad de Yalda, son antiguos términos arcaicos indoeuropeos, usados para referirse a fiestas muy antiguas de las que se celebraban los cambios de la naturaleza. Esta festividad es una de las más antiguas y más difundidas de la tradición celta, con origen, como decimos, de los países nórdicos, y es por ello que no llegó a formar parte del calendario druádico hasta que fue llevada a territorio celta por los invasores noruegos. De hecho, se sabe que sus inicios se remontan incluso al antiguo Egipto, en el 5000 a.C., para festejar el nacimiento de Horus, su rey Sol. Bien, he editado este video, lo cual pienso que tiene mucha aportación para que entendamos que no solamente estoy hablando de una perspectiva tal vez de cuestiones por doctrina o religión, yo qué sé, sino más bien porque queremos tener conocimiento y salir de ese estado de ignorancia y poder salir a hacer las cosas de manera correcta. Este video me lo titulo como con el título ¿Árbol de Navidad es bíblico? Con una pregunta obviamente que lo hago. Realmente esta tradición de colocar el árbol en las casas, ¿sí? Ha transcurrido miles de años. Años que inclusive mi persona también ha estado en esas prácticas desde que tengo uso de razón. Quizás lo he hecho es por desconocimiento e ignorancia de estas prácticas paganas, pensando que supuestamente eran correctas dentro en aquel entonces, cristianismo. Y si nosotros vemos esta situación, realmente no lo era una práctica de acuerdo a nada bíblico. Y asimismo, cuando ya me tomé el cargo de pastor, que estuve en una iglesia, lo cual también lo permití y dejé que esto continúe, porque desconocía prácticamente, ya que en los estudios, en este caso en institutos bíblicos y teológicos, acerca del tema nada se toca, ¿sí? No se toca nada ni se habla acerca de esa tradición pagana. Al contrario, más bien pienso que más bien aportan con el silencio y sigue proliferándose esta tradición que es una situación pagana.
Ahora, ¿cuál es la historia realmente del árbol de Navidad? Hay un dato donde he estado viendo, donde dice de que es cierto que se dice que el San Bonifacio, más o menos estamos hablando por el año 60 y 680 a 754, evangelizador de Alemania, que tomó el hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, ¿sí? Y bueno, aunque también pudo haber sido el árbol consagrado a Tur. En un lugar dice que él plantó un pino, ¿sí? Adornándole con manzanas y velas, lo cual obviamente en el cristianismo esto se ha adoptado y sigue hasta el día de hoy se sigue estas prácticas, ¿sí? Como dije, pues el cristianismo adoptó esta situación y según esta leyenda también se cuenta que más o menos por el siglo 8 también había dice que un roble consagrado a Tur en la región de Gizeh, donde en el centro de Alemania cada año durante el solsticio de invierno se ofrecía un sacrificio. También se sabe que este misionero, Bonifacio, taló el árbol de los lugareños que tras leer el Evangelio, él se les ofreció este abeto. Abeto es un árbol que es el árbol clásico de Navidad, supuestamente como un árbol de paz. ¿Por qué? Porque según él representaba para él la vida eterna, porque sus hojas permanecían verdes y su copa en este caso señalaba hacia el cielo. Sí, pero si nosotros vamos lo que dice en este caso en, la- en el, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento conocido, en el libro de Yermiyahu, dice más o menos esto se dio por el siglo 7, se dice según la historia, antes de la era común. Yermiyahu dio una profecía, o a través de la profecía llamó la atención en este caso a Israel. Yermiyahu capítulo 10, 1 al 4 dice, lo va a leer, oí la palabra que os dice, oíd la palabra que os dice el Eterno, o sea, Yahweh, oh casa de Israel. Así dice, Yahweh, no aprendéis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se cortan un árbol del bosque, la mano del artífice lo labra con herramienta, lo adornan con plata y oro y sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee. ¿Sí? Está hablando aquí con respecto al uso de lo que hacen con respecto, en este caso, al árbol. Sí, lo tocamos esto porque sabemos que esta parte de la escritura está llamando, es en este caso, la Sagrada Escritura menciona un árbol como, como producto de adoración, ese árbol que es el árbol de Aserá. Entonces a esta actividad el Eterno prohibió. ¿Por qué? Porque es una idolatría. Es por esto que dice, inclusive, si lo leemos en el libro de Deuteronomio, también lo va a leerlo en Deuteronomio capítulo 16, vamos a ver, capítulo 16, verso 21 y 22, dice así, no plantarás para ti aserá y de ninguna clase de árbol junto al altar del Eterno, tú Elohim, que harás para ti, ni te erigirás, ¿sí? Ni te erigirás estatua, cosa que Yahweh, tu Elohim, aborrece, ¿sí? Así dice la Sagrada Escritura. Esta orden, esta orden, es porque en aquella época se proliferaba esta clase de, de traducción, de adoración
el culto al sol, que, an- que ante los egipcios, griegos, romanos, eso es lo que eran, practicaban los celtas, más que nada, como se vio en el video, se hablaba de los celtas, etcétera, porque ellos creían que durante el invierno el sol se debilitaba y los pueblos paganos esperaban el solsticio. ¿Por qué? Porque supuestamente para ellos el sol se volvía a recuperarse. Entonces, estas costumbres eran normal, en este caso en los egipcios, ¿sí? Era normal llenar sus hogares con arbustos y palmeras verdes para celebrar este evento. Costumbre que en cierto modo adoptó también eh, Israel, y por esto dice Jeremías, como dice en el verso 3, porque las costumbres de las naciones son vanas, está llamando. Se supone que estaba a lo mejor involucrado en ello, y a lo mejor ellos, por ejemplo, así como ellos cortaban un árbol en el bosque, y la obra de mano de artista, por eso les llama así. Dice, ellos cortan y lo llevan, ¿no es cierto? Infunden. Obviamente está hablando con respecto a la idolatría en sí, porque la idolatría no es nada visto bien delante de los ojos del Eterno, sino más bien es aborrecible, es abominación. Sí, todo esto, como vemos, está llamando la atención, es por los cultos idolátricos eh, que vino prácticamente conforme a la historia. Y Israel estaba involucrado en cierto modo en este culto con respecto a el árbol frondoso, el árbol de Aserá. Entonces, por eso dijo que no se haga prácticamente. Entonces, que hasta estos tiempos, como vemos, esto de la historia más atrás, antes de Mashiach y después de Mashiach, obviamente se propagó ya de una manera diferente. Hoy podemos ver que ya en este caso ha continuado este antiguo culto, hecho que más tarde esta situación se vistió de un ropaje cristiano y que de esta manera pues se introdujo en la iglesia lo que hoy se vive en la realidad con estos árboles de Navidad que están en las casas, que ingresan, lo ponen con adornos, regalos, etcétera. Lo cual, como tal, si nosotros vemos en la escritura, no, no manda sino a que se hagas esa práctica, al contrario, más bien es algo que está haciendo producto para caer en la idolatría. Entonces, el llamado que hace el profeta en este caso revela esta costumbre ancestral, está revelando, por eso le está llamando la atención, es de cortar un árbol, que no se debe hacerlo, ¿sí? Entonces, como hacían en este caso de cortar este árbol, lo hacían de adornarlo y tantas cosas como por el estilo, hacían es los babilonios. Por eso que se cuenta como en este caso, por ejemplo, también más tarde podemos ver que el teólogo Martín Lutero también, también hace este tipo de práctica, ¿sí? Del árbol de Navidad, porque dice, porque para él puso asimismo en las noches vernales, puso en las ramas de- del árbol para que destellara, se conoce que se puso más o menos, supongo, lámpara y luces o velas, lo que sea. Entonces, vemos que todo esto era algo, una práctica que sí había, pero no como la de hoy, que se ve prácticamente es una situación totalmente ya en todo el mundo, cristiano, no cristiano, que profesen la religión o no profesen la X religión, pero lo hacen de una y otra manera. Entonces, así se disputaba en este caso, por ejemplo, en el tiempo cuando el Martín Lutero lo había hecho, disputaban erigiendo en la plaza de Tallinn, así dice la historia, Tallinn, o sea, Estonia, más o menos en el año de 1441.
y en Ruga, Lituania, en el año de 1510. ¿Sí? Así es como se ha venido, o sea, existen registros de que sí se había este tipo de prácticas paganas, que luego obviamente fue mezclada en el cristianismo y se vino produciendo hasta el día de hoy y también muchos que siguen en esta práctica. También se conoce, según en la historia, que la primera persona en poner el árbol de Navidad, en este caso en España, fue de origen ruso, de la llamada Sofía Trubetskoy, ¿sí? Trubetskoy, viuda de un hermano del hermanastro de Napoleón. Todo esto viene trayendo en el cristianismo y otras culturas, ¿sí? Relacionando como que con lo divino, que para ellos, en este caso el pino navideño, ¿sí? Con su forma triangular, según ellos, están pensando o tienen la idea que les recuerda la Trinidad, ¿sí? O sea, el follaje verde como símbolo de vida eterna, así como lo hacía en este caso el misionero Bonifacio, que acabamos de verlo, ¿sí? Entonces hacían como un símbolo de vida eterna también. Por otro lado, se dice que más o menos igual en el año 1605 apareció también el primer árbol de Navidad, que se convirtió en tradición de esta nación, ¿sí? Entonces, y además no solamente en nación, sino en países este, eh, escandinavos, ¿sí? Durante el siglo, más o menos estamos hablando en el siglo XVII. Para muchos, el vivir con costumbre que no conocemos ha hecho algo normal, porque no se conoce realmente. Desconociendo prácticamente su origen, pero en este caso sí a veces uno ve que ciertos, les llama así, tal vez un poco muy, no sé si es falta de respeto decirles indoctos, tratan de defender esta teoría, o no teoría, sino esta tradición, tratan de defender esta situación que no es defendible, ¿sí? Porque para celebrar esta tradición no justifica nada con la Biblia en este caso. Bíblicamente no se puede justificar, al contrario, lo que dice en la escritura, la Torah mismo, en este caso, yo quiero leer lo que dice en el libro de Levítico. Permítame por favor un momentito buscarlo en el capítulo 20. Sí, el capítulo 20, verso 22. Dice lo siguiente. A ver, Levítico. Perdón, ya, un momentito, por favor. Se pega las hojas, entonces me toca usar este medio. Ya, dice el Levítico capítulo 20, verso, verso 22 y 23. Observaréis todos mis estatutos y todos mis decretos, y lo pondréis por obra. Así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. No seguiréis, ojo, no seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Como vemos, aquí dice muy claramente la escritura que no se debe seguir estas prácticas de las naciones que no vienen nada agradable ante los ojos del Eterno. ¿Por qué?
porque es producto de idolatría, que esto practicaba los, como dije, los babilonios, egipcios, eh, griegos, etcétera. Era una práctica en contra de los principios de los mandatos del Eterno. Por eso dice, ustedes observarán mis ordenanzas, mis estatutos, dice claramente la escritura. Y dice, pues no vivan por las costumbres de otras naciones, está diciendo. ¿Por qué esta exigencia? Porque somos un pueblo, recordemos, un pueblo apartado para honrar, ¿sí? Para honrar al uno y único, ¿sí? Al uno y el único. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos un pueblo apartado? ¿Qué dice la escritura en el Levítico capítulo 11, 44? Dice, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, ¿sí? Yahweh, tu Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así como dice, no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra, etcétera, porque yo soy Yahweh que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Sed por tanto santos porque yo soy santo, ¿cierto? Apartados, ¿sí? Es lo que dice la escritura. Mire, mis amados Ajim, mis amados amigos, no voy contra nada, contra si tienes tu doctrina, tu religión, pero solo quiero compartir lo que es la realidad de este origen pagano, que nada es nada producto bíblico, ni como se ha venido propagando durante todos muchos años, como dije al inicio, de lo que en el cristianismo y en muchas religiones se practica. Porque hoy mismo en estas fechas muchas casas están poniendo árboles, luces, bueno, ahí el ropaje del Papá Noel, etcétera. Lo están poniendo. Pero a lo que te llevo es, mire a dónde es lo que está diciendo el Creador, el Eterno, está diciendo que no se lo haga conforme a las naciones. Este producto, ahora, ¿por qué te lo llamo? Si tú lees la Biblia, esa Biblia te está diciendo a ti. Y obviamente tal vez me dirás, es que solamente está para el pueblo de Israel, porque eso es para el pueblo de Israel. Lo que dijo él en el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, como muchas veces tratan de socaparse en ese término. Pero no es así. Si tú lees, tienes que pensar que esta escritura que lees tiene un origen, y ese el origen es propiamente, es el hebreo, donde se produjo de la Torá, de los 5 libros de Moshe, que luego hablaron los Nabim, los profetas, y vinieron muchos de ellos y hablaron por la idolatría, por lo que se hacía en contra de los principios divinos. Entonces, cuando vemos más adelante en el Nuevo Testamento llamado así, no hay. Tampoco tenemos datos absolutamente con respecto a lo que se debe practicar o debe hacerse algo de adorno o recordar a lo mejor cada aniversario en este caso el 25 de diciembre, que supuestamente lo llaman que es el nacimiento de Jesús, que no lo es, como dicho en otros videos, no lo es porque Yeshua no nació en ninguna fecha tal, sino es una celebración prácticamente para el solsticios del invierno. Entonces, esto es lo que el Eterno hoy, a través de todos los medios, muchas veces, si tú ves, puedes entrar en YouTube y ver muchas situaciones que sí se habla ya, de dónde procede, cómo procede, dónde se originó toda esta práctica, este origen pagano, se habla con más amplitud. Quizás yo estoy haciendo un poco más breve, reflexivo de esto, a que no lo hagas. Sí, te dejo compartiendo para que tú no practiques ya lo mismo como las demás naciones, como los demás pueblos, o como te diría como las demás religiones. Apártate. Si tú lees esa escritura, apártate de ello. No lo hagas. Y no lo hagas porque tal vez de su fulano o sutano lo hace, sino hazlo porque si tú encuentras en la escritura que te da lugar a que lo hagas, pues está bien.
hazlo. Pero yo tampoco no le puedo decir que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado. En mi ignorancia, como dije al inicio, lo había hecho, porque no conocía, porque no nos han enseñado, porque no nos han dicho la verdad. Pero a este tiempo, investigando, estudiando, escudriñando por todas las partes, no he encontrado en ninguna parte que el Eterno permita que esto se haga, lo que prácticamente hacen de poner un árbol navideño en sus casas. Lo que están es ingresando a la idolatría. Tal vez dirás, es que yo no estoy adorando, no estoy inclinándome en una imagen, y muchos sí lo hacen también, inclusive otros hacen con su imagen allí, con ese niño que les llevan, están haciendo. Es una idolatría. La escritura dice claramente, uno de los principios del Eterno a través de la escritura dice que no te harás, así en términos de la traducción dice, no te harás dioses ajenos, no te harás ídolos, no te harás trata. Por eso es que el Eterno al pueblo de Israel cuando conquistaba las tierras y derrotaban a ciertos pueblos, le decía, destruye todo, que no te quedes y no te vengas a recordar decir, para que mañana pasado diga, es que yo quisiera, como ellos hicieron, quisiera saber cómo ellos practicaban esto y para nosotros también. Entonces dijo, no, todo será destruido. Por lo tanto, el árbol de la Navidad, lo que te debo decir es, en palabras simples, no es bíblico. No es nada bíblico, no tiene ningún respaldo, no hay ni una sola escritura que te pretenda más que todo la práctica y hacer este tipo de costumbre en tu casa, poner un árbol de Navidad. A eso me voy. De que hubo, sí, a través de la historia hubo, sí, que hacían de diferentes maneras, en diferentes culturas lo hacían, que luego, como te dije, esto lo vistieron de cristianismo y luego lo introdujeron en las iglesias. Es lo que sucedió a través del tiempo y la historia. Por lo tanto, mi amado amigo, mi amado hermano, eh, quien esté viendo este video, pues te debo decir con toda sinceridad, no puedes hacer eso porque es algo que va en contra del Eterno y más que nada, como dice la misma escritura, ya te leí, eso es abominable, es aborrecible para el Eterno. El Eterno no está aceptando nada de este tipo de eso. Pueden hacer miles de árboles como lo hacen hoy día, hay de diferentes formas, de diferentes maneras que se han hecho, se han creado, ahora es más que una situación de negocio, de venta, y nada ha llevado al pensamiento, tal vez, ni tampoco lo pueden llevar porque eso nunca se habló bíblicamente. Entonces, mi amado hermano, dejo aquí esta reflexión diciéndote que el árbol navideño no es nada bíblico. No lo hagas, no lo hagas. Si lees solamente la Biblia, como te digo, al menos ten el temor al Eterno, al bendito sea, y no lo practiques porque la Escritura te dice no debes hacerlo, porque son prácticas de naciones paganas que en aquel entonces se daban y eso ha venido propagándose hasta hoy y hasta hoy muchas veces se propaga a través de la Iglesia Católica y a través de muchas iglesias cristianas evangélicas también practican esta situación. Entonces, el Eterno nos está llamando a que volvamos hacia Él, porque como dice, lo leí la última parte de la Escritura, dice, sed santos como Él es santo. Él quiere que seamos apartados, porque Él es apartado, Él es puro, es algo que Él no se contamina con la idolatría. Y a nosotros también no quiere que contaminemos con ese tipo de idolatría. Por lo tanto, mi amado Jimejot, amigos y amigas, deseo muchas bendiciones y espero que te ayude esto a reflexionar, a que no lo hagas al menos. Piénsalo bien si vas a hacerlo. Lee la escritura bien y vas a encontrar que no tiene fundamento alguno para que tú lo hagas, sino simplemente es una costumbre pagana, una tradición de las naciones que se vino arrastrando en diferente forma, ahora obviamente con otra forma, con otra cara, muy diferente, pero es el mismo que se adora a esos mismos, a esa misma idolatría, ¿sí? Que hacían cultos
y sacrificios en lugares altos, debajo de árboles frondosos. Por eso es que decía que no se haga más con respecto al árbol de Aserá. Entonces, que el Eterno les bendiga, pues dejo esta reflexión diciendo, el árbol no es nada bíblico. Que el Creador, el Eterno Sublime, los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión.